Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección del curso Inclusión, el acceso y la igualdad de oportunidades para estudiantes en situación de discapacidad en educación superior. En esta oportunidad vamos a revisar el tema Acciones que favorecen la inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior. Mi nombre es Sandra Mellas Díaz, soy del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tienen a disposición mi correo electrónico para que puedan realizarme cualquier consulta que estimen pertinente. Vamos a dar inicio al marco conceptual, fundamentos que sustentan la intervención. El primer concepto que quisiera señalarle es el concepto de igualdad de oportunidades, que aparece denominado en la Convención y en la ley también. Este concepto emerge de un filósofo llamado John Rawls, que plantea que efectivamente la equidad no es la igualdad sumativa, sino que significa darle a cada persona de acuerdo a sus necesidades. A continuación voy a pasar a graficar y explicar las imágenes visuales, ya que en la audiencia podría existir una persona con discapacidad visual que no logra captar el problema. En este caso tenemos dos imágenes. Existen tres niños que están observando un partido de béisbol. Los tres niños están parados sobre un cajón y delante de ello existe una reja que los separa de este partido. Los niños son uno más grande, otro mediano y uno pequeño. En una de las imágenes, el niño más grande logra ver absolutamente todo, incluso la reja le llega a la altura de la cintura. El niño mediano, la reja le llega a la altura del cuello y por lo tanto logra ver el partido. En cambio, el niño más pequeño no tiene ninguna oportunidad de verlo. En la imagen que está paralela a esa, en el otro lugar, aparecen los mismos niños con una distribución de los cajones en forma distinta. Esta distribución se asemeja al concepto de igualdad de oportunidades. En este caso, el niño mayor tiene en la imagen un sin cajón. ¿Ya? El niño mediano sigue teniendo un cajón, pero al niño pequeño le dieron dos cajones, uno que provenía del niño mayor. En este caso, los tres niños logran ver la imagen del fútbol y la reja a los tres le llega a nivel de cuello. Esto es situación gráfica lo que nosotros planteamos como igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades no es la igualdad aritmética. Todos tenemos lo mismo por igual. Por el contrario, significa que cada uno va a recibir de acuerdo a sus propias necesidades. Además, quisiera destacar que es importante transmitir en forma visual y auditiva todos los PPT, presentaciones, comentarios que estemos realizando. Esto es una de las bases del diseño universal de aprendizaje. A continuación vamos a seguir tomando los fundamentos que tiene nuestra presentación y vamos a revisar los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión. Esto está graficado con 4 esferas que tienen distintas esferas al interior de ciertos colores. En el primer círculo, en el ámbito de la exclusión, todas las esferas verdes aparecen al interior del círculo y el resto de las esferas de colores aparecen alrededor. Eso nos relaciona con el estar afuera, con quedar excluido del sistema. Por otro lado, el círculo que está a su lado plantea una nueva estructura. Al interior del círculo siguen quedando aquellos círculos verdes y al exterior en forma organizada los círculos de colores. Esto es una estructura distinta. Hay dos círculos, uno mayor, uno menor, que están uno al lado del otro. La siguiente esfera que representa la integración
incluye el círculo mayor que contiene las esferas verdes al círculo menor que tiene las esferas de color. Estos nos señalan que efectivamente están adentro, pero siguen reservados en un grupo que recibe apoyos especiales. En cambio, en el último círculo, la inclusión aparece en todas las esferas mezcladas, sin existir estas perspectivas del grupo anterior. Entonces, el paso de integración a inclusión es un paso que ha sido difícil en nuestro país también, en educación superior también, pero hay países en donde se ha avanzado en forma importante hacia la inclusión. Si verdaderamente quisiéramos avanzar hacia la inclusión, deberíamos diseñar todo el sistema de accesibilidad física, las actitudes, los diseños universales del aprendizaje para poder atender a la diversidad máxima de inclusión. Sin embargo, muchos países, por ejemplo en España, se han dado cuenta de que eso es un poco utópico y que por tanto, dentro de un proceso de inclusión, de todas maneras debiesen haber apoyos específicos para aquellas personas que tienen ciertas necesidades o ciertas complejidades que no les permiten acceder a la educación, a la participación en igualdad de oportunidades. Esta situación se replica en educación superior, ¿verdad? Donde la mayoría de las universidades que tienen estudiantes en situación de discapacidad tienen grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo pueden ser formales e informales. Los formales son centros, comisiones que incluyen a una cantidad de profesionales y que invierten tiempo y trabajan directamente con los estudiantes en situación de discapacidad. Sin embargo, hay muchas universidades que no tienen estos centros, pero siempre aparece en forma informal algún docente, algún director de carrera o algún profesional que los apoya. Otro antecedente o fundamento esencial en nuestra presentación son las convenciones y las legislaciones a nivel nacional e internacional. Como ustedes, me imagino, ya habrán visto, tenemos dos ejes legislativos que son tremendamente importantes y relevantes en la inclusión educativa. Uno es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue promulgado por la ONU el año 2006, y también la Ley 20.422 de nuestro país el año 2010. Ambos legislaciones contienen importantes artículos respecto de la inclusión educativa, la inclusión laboral, de los principios, de los servicios que deben atender a estas personas. Sin embargo, debo señalarles que la mayoría de ellos tienen poca información respecto de la inclusión educativa en educación superior. Si ustedes revisan ambos cuerpos legales, se van a dar cuenta que en general hablan de principios generales o bien que hablan de principios que se pueden aplicar o se aplican a enseñanza básica o media. Es importante destacar eso porque desde la Convención de Salamanca en el año 1944, esta situación se repite constantemente. El ámbito de la educación superior es el ámbito que tiene reflejado con menor proporción articulado y premisas dentro de sus estructuras legales. Respecto de la definición de discapacidad, vamos a centrarnos en la imagen destacando los aspectos que son esenciales, que son iguales y las diferencias. Como ustedes podrán observar, las definiciones se parecen mucho. En la convención, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Por otra parte, la Ley 20.422 establece que persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con las demás. Como ustedes pudieron observar, son muy parecidas. Ambas señalan la interacción con las barreras como el medio productor de la discapacidad, ¿ya? Y ambas hablan de la equiparación de oportunidades, de la participación, ¿verdad? Y de las condiciones que deben darse. Las diferencias radican simplemente en que la convención separa mentales e intelectuales. La ley 20.422 establece a esas solo como mentales. Ella establece que pueden ser por causa psíquica o intelectual. La verdad es que ese es un planteamiento menor. Uno de los planteamientos esenciales que diferencian estos articulados se relacionan con la calidad de temporal o permanente de la discapacidad. La ley chilena establece que pueden ser personas con discapacidad temporal o permanente, lo que hace que la proporción de personas aumente considerablemente y que los apoyos que debemos otorgar, en especial a los estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior, debiesen considerar también aquellas personas que tienen accidentes, por ejemplo. Esta diapositiva señala aspectos esenciales en la ley. Como conversamos anteriormente, los articulados referentes a educación superior e inclusión educativa son menores. Un ejemplo de esto es el artículo 39 que estamos señalando. Sin embargo, este articulado tiene importantes menciones hacia aspectos que nos pueden orientar a qué apoyos podemos dar a los estudiantes en situación de discapacidad. Plantea que las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. Uno de los elementos centrales aquí es que por fin se habla de educación superior. Si estuviéramos trabajando en una universidad, probablemente deberíamos establecer políticas para asegurar que existan mecanismos que faciliten el acceso. Uno de esos mecanismos puede ser la admisión especial. En la Universidad de Chile, por ejemplo, existe un programa de admisión para estudiantes con discapacidad visual donde no dan la PSU. Actualmente pueden entrar a ciertas carreras, a 5 aproximadamente, lo que limita las oportunidades de estas personas, pero que por lo menos abre una puerta de entrada hacia la universidad. El otro aspecto importante es respecto de la adaptación de los materiales de estudio y los medios de enseñanza. Bajo este concepto, los estudiantes universitarios tienen derecho a la realización de adaptaciones curriculares y de tener material accesible, de que los profesores o los docentes realicen metodologías acorde que los estudiantes puedan entender, comprender y utilizar. No podemos dejar atrás los antecedentes de discapacidad y la envergadura del problema. Según el Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS del año 2011, el 15% de la población mundial estaría en condición de discapacidad. Vamos a recordar nuestra NDISC número 1 del año 2004, que establece que el 12,9% de personas tendrían esta condición. Es importante recalcar que la NDISC 2, que salió a la luz pública en enero de este año, por lo menos los resultados generales y esenciales, no el detalle, ¿verdad?, de la información, señala que el 20% de las personas en Chile tienen condición de discapacidad. Es un elemento que ya nos llama la atención.
En relación al tema que estamos revisando, es importante destacar los valores y las cifras que señalan la baja inclusión que tienen los estudiantes en educación superior. Si bien Chile tiene el 12,9% de personas en situación de discapacidad, de estas personas el 6,6% aproximadamente ingresan a la educación superior. Debo decirles que aproximadamente el 87% ingresan a universidades. Sin embargo, de estas personas que ingresan, solo el 2,66% completa sus estudios superiores. Esta brecha que existe entre el ingreso y el ingreso nos permite avalar que es fundamental concebir, realizar y practicar los apoyos hacia estos estudiantes para que no deserten del sistema escolar o bien que no se les permita egresar. Si bien es cierto, todos los estudiantes universitarios en educación superior pueden quedar fuera del sistema por reprobar asignatura y en ese sentido nuestros estudiantes no van a ser la excepción. Sin embargo, lo que sí debemos hacer es pedir explícitamente que estas personas cuenten con los apoyos necesarios. Si cuentan con los apoyos, vamos a cumplir la igualdad de oportunidades. ¿Se acuerdan de la imagen? Le vamos a poner un cajoncito extra. Si no logramos hacer eso, efectivamente estamos realizando una discriminación con los estudiantes al no otorgarles los apoyos que necesitan. Respecto del Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS año 2011, se registran una serie de obstáculos que son importantes de destacar. El primero de ellos se relaciona con las políticas y las normativas insuficientes respecto del tema. Posteriormente se señalan las actitudes negativas que se tendrían hacia las personas en situación de discapacidad. Posteriormente aparecen también la prestación insuficiente de servicio y los problemas en la prestación de servicio. Eso en nuestro país es tremendamente importante, ya que no se cuenta en la mayoría de los casos con profesionales que apoyen en la inclusión educativa de estudiantes en situación de discapacidad especial a nivel de educación universitaria. Financiación insuficiente también se registra, falta de consulta y participación y falta de apoyos de datos y pruebas. Entonces, para la inclusión de estos estudiantes en la educación superior existen una serie de factores entre los que podemos considerar la exclusión y la pobreza en que la mayoría de ellos se encuentran, la falta de antecedentes que existen respecto de estos estudiantes, esto lo mencionamos anteriormente, la ausencia o la vigencia reales de normativas, estas existen de alguna forma, pero no son generadas a través de reglamentos específicos y de estrategias a nivel del sistema público que sean coherentes con ella y que permitan realizar además adecuaciones oportunas y necesarias. Otro elemento de vital importancia es el hecho de una universidad comprometida con el tema, que genere políticas adecuadas y que además genere estrategias de apoyo. Para esto es esencial que la universidad cuente con los recursos necesarios. Y finalmente las necesidades de los apoyos para estos estudiantes, que son múltiples, como ustedes van a observar en las PPT que vienen a continuación. A continuación vamos a revisar los apoyos, las barreras y los facilitadores que existen en esta temática. Es conocido que los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen una desventaja considerable en función de aquellas personas que no la poseen. Los estudiantes en situación de discapacidad en su trayectoria se enfrentan a una serie de obstáculos y barreras que no facilitan su proceso de inclusión. Se habla de trayectorias difíciles, trayectorias tortuosas, porque efectivamente se han tenido que enfrentar a diversos problemas. Uno de ellos es la accesibilidad. ¿Cómo un estudiante en silla de ruedas puede trasladarse de una sala a otra? ¿Cómo va al baño?
este estudiante, la mayoría de en los institutos, en las universidades, no hay baños para personas con discapacidad. Y si hay uno, existe uno lejos de donde están las salas de clase. Por lo tanto, muchos estudiantes invierten 20 minutos o 30 minutos en salir de la sala, dirigirse al baño y volver. A diferencia de un estudiante que puede ir al baño cercano y se demora 10 minutos, con mucha lentitud. Pero no podemos decir que todo es negativo. Además, se han encontrado una serie de facilitadores en el proceso inclusivo. Uno de los facilitadores más importantes lo constituyen la disposición de los docentes al apoyo. Existen muchos docentes comprometidos, tremendamente creativos, que han generado para los estudiantes importantes adaptaciones curriculares. También otro apoyo lo generan los funcionarios, los auxiliares de las instituciones educativas, los mismos compañeros. Ahora, la mayoría de las personas de esta comunidad institucional educativa señalan que les falta preparación y capacitación. En el caso de que existan accesibilidad en la web, accesibilidad en el espacio físico, también estos se constituyen en facilitadores. Ya hemos dicho que las barreras son un elemento importante y fundamental. En la medida que las podamos identificar, vamos a poder generar estrategias para abolirlas, eliminarlas, y también vamos a poder generar estrategias y apoyos para la facilitación. El cambio no se traduce solamente con eliminar las barreras. El cambio real para estos estudiantes se va a dar en torno a que menos barreras y más facilitadores. Una de las barreras importantes, ya lo señalamos, el desconocimiento real del número de estudiantes. Planteo real porque efectivamente hay universidades que tienen un número alojado en sus estadísticas, pero muchas veces estos números no reflejan la realidad. Ya lo dijimos, porque los estudiantes no quieren ser identificados, porque los mecanismos de recolección de datos son imprecisos, preguntan por discapacidad. Algunas instituciones han incluido en discapacidad visual, por ejemplo, problemas visuales menores que no constituyen discapacidad. No han sido infrarrepresentadas las personas con discapacidad de tipo psíquica, y no se conoce de aquellas que tienen discapacidad visual, por ejemplo, las personas que son dependientes de diálisis. Otro elemento importante es la escasa claridad de las características de los estudiantes. Es fundamental, una vez que se identifiquen a los estudiantes, tener claro de dónde vienen, qué nivel educativo tienen, cómo son las constituciones socioeconómicas de sus padres, qué tipo de adaptaciones tuvieron en la enseñanza media, cuáles son las características, qué intereses tienen, por qué entró a la carrera, qué dificultades tiene, etcétera. Además, se pueden observar en las barreras vulneraciones étnicas. Se transgrede la reserva de antecedentes. Esto es un elemento tremendamente importante. Yo insisto en que no es un punto de mala voluntad o de, entre comillas, cuchicheo de las personas que tienen los antecedentes. Algunas de ellas, por ejemplo, algún asistente social, en el caso hipotético, entrevista a una persona que tiene condición de discapacidad, una persona Asperger o una persona con discapacidad psíquica que no se ven las discapacidades y tiene una serie de problemas. Y esta persona, sin pedirle al alumno que firme un consentimiento informado, de que informe que efectivamente el asistente social o cualquier profesional, profesor, etcétera, pueda contactar a otras personas y señalarle su condición. Nos ha pasado en muchas ocasiones que las personas con buena voluntad se dirigen inmediatamente a los directores de escuela, a los profesores, y en algún minuto esto se termina sabiendo en forma amplia. Y eso no puede suceder.
En algunos casos también un profesor comenta con otro profesor y ese comenta con otro profesor y así sucesivamente no se mantiene la reserva de los antecedentes. Se han observado actitudes negativas. Una de estas actitudes es entender o comprender o percibir que existirían prototipos de estudiantes con discapacidad. Todos los estudiantes con discapacidad visual tienen una audición extraordinaria. Todos los estudiantes con discapacidad, con condicionantes, son tremendamente inteligentes como lo pueden haber sido Einstein. Esos estereotipos no nos ayudan a avanzar en la inclusión educativa, porque la diversidad de personas con una discapacidad es tan amplia como existe la diversidad de las personas sin ella. Por lo tanto, no todos son héroes, no todos son con unas habilidades infraaumentadas. Hay diversas situaciones, diversos estudiantes con diversas condiciones. Para continuar con las barreras, podemos señalar que existiría una deficiente accesibilidad a los espacios propios de la universidad. En este caso tenemos un salón donde existe un pasillo para las personas en situación de discapacidad, pero esta situación no debiese ser así. Las personas no tienen por qué ubicarse en un pasillo. Imagínense que ustedes asisten a una charla informativa y los ubican su silla en el medio del pasillo. No se sentirían cómodos. Estos espacios requieren tener adaptaciones. Otro aspecto importante son las páginas web inaccesibles. Las páginas web inaccesibles no permiten, ¿verdad?, que los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad visual, puedan inscribirse en los ramos, puedan matricularse, puedan entender la información que es vital de la página web de la universidad. ¿Qué sucede a nivel de evaluaciones? Muchos estudiantes se ven enfrentados a tener evaluaciones en distintas posibilidades. Muchos de ellos tienen que salir de la sala de clase, algunos lo hacen en el pasillo, en la cafetería y en otros lugares, o hay docentes que no le hacen adaptaciones a las evaluaciones. En algunos casos deberían otorgar más tiempo, como en el caso de la discapacidad visual, o deberían permitir que ingrese indudablemente con el traductor en lengua de señas, el intérprete, perdón, de lengua de señas, por si tiene que hacer alguna consulta y una pregunta al profesor de algo que no entendió. Esto es un elemento tremendamente importante. Existen barreras además en la metodología docente. Los profesores no saben cómo enseñar, no saben qué hacer específicamente y eso ocasiona graves problemas a nivel de la ejecución del aprendizaje y de la enseñanza. Existe además inexistencia de equipos o programas de apoyo. Esto ya lo hemos mencionado en ocasiones, así que lo vamos a dejar solamente en un sí. Por otra parte, los apoyos debiesen darse en distintas etapas. Una etapa fundamental es la previa al acceso a la universidad. Debiese haber una transición entre la enseñanza media y la etapa de educación superior coordinada. Las personas que están en enseñanza media debiesen poder visitar todas las universidades, todos los institutos y tener un plan de acceso bastante más específico que el resto de las personas. Por ejemplo, un día viviendo en la universidad. A través de ese día se van a dar cuenta las personas efectivamente qué problemas tienen y por lo tanto irían preparados para la época de permanencia. Otra etapa de los apoyos es el acceso a la universidad. Debiésemos tener pruebas accesibles, hay que preparar a los estudiantes, apoyarlos para que den entrevistas individuales, apoyarlos para que se preparen en las pruebas específicas. Una tercera etapa tiene que ver con la etapa de retención, de permanencia. Es una de las etapas, y yo me atrevo a decir la más importante de todas, ya que la extensión de esta está desde el inicio de la carrera hasta el término.
Recordemos que las trayectorias pueden ser tremendamente difíciles para estos estudiantes. Es importante también consignar que hay estudiantes probablemente que no necesiten los apoyos, que sus trayectorias no sean difíciles, etc. Pero sí sabemos que a más discapacidad, mayor dificultad. Y la última etapa es la etapa del ingreso y la posgraduación. Es importante apoyar a los estudiantes en esta última etapa. En muchas ocasiones el preparar los exámenes o rendir las tesis es una tremenda barrera y una tremenda dificultad para el estudiante. Por ejemplo, un estudiante que debe preparar un trabajo escrito y que debe citar con normas APA, ¿cómo hace para crear las referencias bibliográficas? ¿Cómo avanza en el texto? Y luego va a la parte de bibliografía y pone todos esos puntos y comas y paréntesis que son necesarios. En todos estos aspectos se necesita de un apoyo. Por ejemplo, también los estudiantes con discapacidad auditiva tienen dificultad para redactar. Entonces hay que generar apoyo, no hay que tener susto a la generación de apoyo. Puede haber un educador, un profesor, un redactor que apoye el trabajo final, una persona que le revise las referencias bibliográficas. No le va a estar haciendo el trabajo, solamente va a apoyar esa condición. Finalmente, la etapa de egreso y posgraduación también señala que debemos tener estrategias específicas para la época de la inclusión laboral. Sabemos que del total de estudiantes que egresan de la educación superior, estudiantes con discapacidad me refiero, la mitad solo logra incluirse laboralmente. El otro 50% no lo logra. Por lo tanto, en ese 50% que no se logra, es importante trabajar y hacer conductas de inclusión laboral. Como se señaló anteriormente, en la etapa previa a la universidad se deben realizar una serie de apoyos. Entre eso está el contacto con los centros de enseñanza secundaria para coordinar la transición, la adaptación de las páginas web institucionales para las consultas que deben hacer los estudiantes en un proceso de integración a la educación superior. Todos los estudiantes realizan un rastreo, una visita a diversas páginas. ¿Qué pasa? Estos estudiantes necesitan estar siempre con la polola, la mamá, para poder hacer esta acción. Eso no es posible. Los materiales impresos de difusión producidos por distintos medios de la universidad también deben ser accesibles. Todas las presentaciones deben estar con descripción de los aspectos y de la fotografía, audiodescripción también, y señalar todos los medios que nos posibiliten hacer más accesible la información. Además, se deben adaptar las pruebas de ingreso y exámenes. Hace algunos años, Senadis, que en ese tiempo era Fonadis, intentó realizar pruebas adaptadas para la educación superior. Desconocemos las causas, pero se realizó el proyecto y nunca se supo de los resultados. Hoy en día, los estudiantes que postulan a la educación superior y en concreto los que postulan a la universidad y que dan la PSU pueden presentar ante el DEMRE una solicitud avalada por el diagnóstico, ¿verdad? Presentando una serie de documentos para poder rendir la PSU en condiciones especiales. ¿Qué quiere decir en condiciones especiales? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes ciegos, la dan en una sala paralela, en el mismo centro que el resto de los estudiantes, donde los acompaña un educador diferencial o un psicopedagogo, por ejemplo, que le ayuda a leer las preguntas y le ayuda a contestar. Además, los estudiantes tienen el 50% de tiempo más. Estos estudiantes, para acceder a este beneficio, tienen que inscribirse en el DEMRE, entregar su documentación y luego el DEMRE se lo pasa al Servicio Médico de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es el que determina finalmente de las postulaciones las que serían efectivamente aceptadas. Este proceso le da muchas oportunidades a los estudiantes, pero los estudiantes lo deben conocer. Los integrantes de los proyectos y de los programas de integración escolar también. Toda esta información debe ser socializada en forma activa.
Continuando con los apoyos, el bienestar estudiantil tiene una relación directa con estos. Deben haber programas de ayuda financiera, programas de atención en salud, becas de alimentación, mantención y alojamiento, becas para transporte y acompañante. En este sentido, sabemos que los estudiantes postulan igual que el resto, pero en muchas ocasiones y por distintas razones debe haber prioridad en la atención. Por ejemplo, un estudiante en condición Asperger que se estresa con el sistema educativo debiese tener prioridad respecto del resto de los estudiantes en la atención psicológica. Esto se puede hacer en diversas áreas, con diversos instrumentos, con distintas posibilidades de generación y de otorgamiento de apoyos. A nivel curricular, los apoyos se pueden generar en distintas estrategias. Una de ellas, los programas para la mejora del currículum y la instrucción, lo que se denomina en muchas universidades la innovación curricular. Respecto de todos los cambios que tienen que hacerse, por ejemplo, para establecer currículum por competencia. Cuando un equipo está desarrollando este tipo de planificación, debiese contar con la asesoría de un profesional. En otros países europeos, la generación de perfiles de las carreras cuenta con la asesoría profesional y con la asesoría de una persona con discapacidad. Además, existen en las universidades programas propedéuticos para todos los estudiantes que están en una situación compleja y en este caso nuestros estudiantes también deben poder acceder a esto en igualdad de oportunidades, que quiere decir con metodologías adecuadas, que puedan acceder, etc. Existe un sistema que se denomina programa de tutores pares. No en todas las instituciones se denominan de la misma forma, pero en concreto esto significa que los estudiantes son apoyados por un par, por un compañero de la misma carrera que en forma voluntaria o gratuita o bien pagada apoya al estudiante en distintas materias. En este sentido, este ha sido un aporte importante para los estudiantes en situación de discapacidad que por un lado logran tener mayor contacto y establecer relaciones interpersonales adecuadas con otros estudiantes a través de esta metodología o estrategia. Otro aspecto importante son los programas de asesoría a los docentes para generar adaptaciones a la metodología y a la evaluación. Es esencial poder capacitarlos en forma individual y en forma grupal, de forma tal de ir generando una apuesta, ¿verdad?, que permita a los profesores entregar en una forma adecuada la información de la clase. A nivel de comunicación, también podemos generar apoyos y estrategias específicos. Ya hemos señalado la adecuación y la accesibilidad a los entornos virtuales. Además, debe haber capacitación y apoyos para el uso de recursos tecnológicos. Por ejemplo, para estudiantes con discapacidad visual, deben existir apoyos tanto para ellos, para poder manejar los distintos sistemas operativos, como por ejemplo para las personas que trabajan en la biblioteca. En muchos lugares los profesores entregan las pruebas o material a la biblioteca. Existen ahí un equipo que lo que hace es transcribir la información para que sea leída por el programa YOS. Estas personas deben ser formadas y capacitadas. Además, debe haber contratación de intérprete en lengua de señas directamente por la institución. Si queda esto de acuerdo a los recursos que las instituciones tengan, les va a suceder que el estudiante no va a poder participar en todas las actividades de la universidad y probablemente cuando quiera asistir a alguna otra actividad como una reunión tampoco pueda participar. Debe existir asesoramiento a unidades involucradas, ya señalamos las bibliotecas, pero también los casinos, la Secretaría de Estudios.
Si la persona que tiene una discapacidad auditiva importante y no puede llegar con un intérprete de señas, hay que explicar y enseñar cómo se puede comunicar con el alumno en esta condición. Junto con esto deben existir programas de apoyo a la sensibilización a la comunidad universitaria. Estas acciones son fundamentales. Ustedes probablemente han asistido a una actividad que es de uso común, que se llama Ponte en mi lugar, que existe en todas partes del mundo, que lo que hace es que las personas o el público adquieran temporalmente una condición de discapacidad, se les puede tapar los oídos, poner venda en los ojos y que hagan una serie de actividades y vean las barreras efectivamente que tienen. Estas actividades de sensibilización, charlas, talleres en donde deben participar los estudiantes en situación de discapacidad son tremendamente importantes. Además, se deben elaborar guías con orientación y recomendaciones para poder apoyar, atender, comunicarse, movilizar a estos estudiantes. Debe ser incorporado el eje de discapacidad en el currículum. Eso provoca una sensibilización de todos los profesionales que se están formando en ese institucional. Al convertirlo en un eje transversal, nos estamos asegurando que todos, en mayor o menor medida, hayan escuchado las nuevas políticas, hayan entendido el proceso de inclusión y la importancia de eliminar las barreras. Finalmente está señalado el ponte en mi lugar. Los apoyos no solo deben ser generados a nivel de los ámbitos académicos propiamente tal, sino deben ser extensivos a todas las actividades de las instituciones. Por ejemplo, la organización de eventos lúdicos y culturales que estén adaptados, que cuenten con las condiciones. ¿Qué deportes pueden hacer estos estudiantes? ¿Qué actividad recreativa pueden asistir? ¿Qué actividad de participación ciudadana pueden ir o hacer? Nuestros estudiantes participan en foros, marchas. ¿Ellos pueden acceder o está restringida su participación en la universidad en ámbitos exclusivamente académicos? Además, la implicación en organizaciones y asociaciones de estudiantes es fundamental para la creación de conductas cívicas que sean coherentes con lo que los estados proponen. La inclusión social implica participar. La participación no debe ser solamente una participación económica, por ejemplo, sino también una participación activa, significativa en estos ámbitos que son esenciales. Los programas de extensión universitaria deben facilitar entonces el acceso a todas estas actividades. Estas actividades pueden ser organizadas por las instituciones propiamente tal o por los mismos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes no organizan la fiesta mechona? Y los estudiantes en situación de discapacidad también debiesen poder asistir, debiesen ser invitados, ser apoyados en la permanencia en las actividades. Eso es esencial en una mirada verdaderamente inclusiva de derecho y en igualdad de oportunidades. La accesibilidad al espacio físico también es un tema importante de rescatar. Este es un tema más evidente, pero no es un tema que debiese obviarse solo por esto. Se deben proveer los ascensores y salvaescaleras según necesidades. Muchas instituciones tienen solo acceso mediante escalera y los estudiantes, en definitiva, no pueden estudiar. Lo que hacemos es pedirle a la institución, a la unidad de aula, que cambie las clases de los estudiantes todas al primer piso. En una estructura rígida de pensamiento, alguien podría decir, no, esto no es
no se puede, no es necesario. Entonces el estudiante no va a poder asistir a la clase. En otro sistema más flexible, más inclusivo, las unidades deberían generar todas las estrategias para que estos estudiantes puedan asistir a clase. Y eso significa dar prioridad para que su curso asista a una sola clase, así debe ser. Se deben adaptar los sanitarios, esto es esencial. El uso de rampas de acceso y el uso de líneas guía. Posteriormente vamos a ver qué es lo que son las líneas guía. Y el uso de estacionamientos reservados para estudiantes. Eso también es importante, si bien es cierto, también se reservan en algunas instituciones para los docentes. Generalmente los estudiantes no tienen acceso a este tipo de estacionamiento. En los programas de egreso podemos mencionar que deben existir programas para la transición al medio laboral. Debiese existir, por tanto, todas las etapas de orientación e inserción laboral. Debiesen haber programas de apoyo a la práctica profesional, a la tesis y al examen final. Deberían existir programas de orientación laboral. Probablemente algunas personas digan, pero eso no corresponde a la institución. Efectivamente, se puede señalar eso, pero corresponde. Estos estudiantes ya señalamos que las posibilidades de acceso al mundo laboral están limitadas y por tanto se debe, no solo se puede generar estrategias para incluirlo. Una de estas estrategias tiene relación con la orientación, otra con la capacitación, con la adaptación del puesto de trabajo y finalmente con la ubicación o colocación laboral y con el seguimiento en ese lugar. Escuchar sus voces no es solamente una estrategia de apoyo, sino que es efectivamente vivir en la situación de la igualdad y del derecho. En muchas ocasiones se generan políticas y programas en donde no se consideran sus opiniones. Ellos deben ser capaces de señalar desde qué nombre lleva la unidad hasta qué estrategias, cómo se van a hacer, cómo van a ser las políticas. Este elemento clave en la entrega de los apoyos. No podemos generar apoyos sin incluirlos, sin permitirles que opinen, que participan y que también sean efectivamente parte de ellos. En muchas ocasiones las adaptaciones curriculares las resuelven ellos. Uno no va, ¿verdad?, a negociar con el profesor. Uno prepara a los estudiantes o los insta a que ellos vayan, ellos pidan. Una estrategia clave es la generación de diálogos participativos con los estudiantes. No solo se debe trabajar con uno, sino que se debe agrupar, generar estrategias como los focus group, en donde en forma conjunta se analice y se levante un tema. Se deben generar también estrategias que le permitan plenamente participar en los debates y en la toma de decisiones. Estos estudiantes pueden ir al consejo de la escuela, poder plantear su situación, pueden trabajar directamente con el centro de estudiantes. Hay muchas posibilidades de generar participación, pero para esto es necesario escuchar sus voces. Sus voces no solo se deben escuchar, sino que también debemos realizar un seguimiento de estas actividades. No se trata de una estructura estanca en que nosotros decimos, ya escuchamos sus voces y ok, sino que hay que hacer un seguimiento, los acuerdos. Los estudiantes muchas veces dejan de participar porque tienen dificultades por los tiempos que le exigen sus estudios. Ustedes podrán decir que efectivamente cualquier carrera implica utilizar mucho tiempo, pero para estos estudiantes ese tiempo es mayor y no les deja tiempo de hacer este tipo de participaciones. Y el seguimiento. Deben recibir relevantes en los formatos adecuados, todas las políticas, todos los reglamentos, todas las pautas de seguimiento, las actas de estas reuniones deben estar en el formato de tener diseño universal. Por tanto, la participación activa de los estudiantes es esencial en el proceso inclusivo.
Ellos deben sentirse parte de su comunidad universitaria. Deben ser además consultados acerca de cualquier apoyo adicional que les permita permanecer y avanzar en las experiencias y actividades del centro educativo. Esto independiente de su edad y de su tipo de discapacidad. Uno de los aspectos esenciales es la comunicación. Los seres humanos nos relacionamos con otros y a través de esta relación nos valoramos, nos aceptamos como seres diversos, construimos nuestra identidad. Trabajamos el otro, la aceptación, los problemas, la resolución de conflictos, el amor, una serie de intenciones o instancias que nos permiten crecer como seres humanos. Estas estrategias deben ser provistas no solamente a nivel de información de acceso o de becas, sino también la información significativa, que es, por ejemplo, las clases y las materias que están estudiando. Un estudiante, por ejemplo, con discapacidad auditiva que usa intérprete de señas, pierde mucho tiempo en poder mirar y observar a esta persona y sus gestos. Además, la transcripción desde un lenguaje oral hasta un lenguaje de señas es mucho más lenta y más limitada simbólicamente. Por lo tanto, ellos deben acceder. Un elemento muy fácil en este tipo de estudiantes, por ejemplo, es entregarle en forma anticipada los PPT de la clase, cosa de que pueda leerlos, pueda estar listo para hacer alguna pregunta y se enfoque posteriormente solo en aquellos aspectos que son esenciales para su comprensión. Deben haber además múltiples formas para expresar sus conocimientos, necesidades y aspiraciones. Por ejemplo, un estudiante que tiene una disartria, una dificultad para articular la palabra, debe dársele la oportunidad que lo haga de todas maneras. No tenemos que tener temor a escuchar una forma distinta de hablar. Ahora, si existen limitaciones de tiempo, ¿verdad? O la persona efectivamente no puede emitir, puede tener un sustituto, la persona puede escribir o dictar a otra persona que le transcriba y también puede tener a alguien que lea por él. Esto es un sistema organizado, solidario, que permita avanzar y que le permita a las personas expresar lo que saben, lo que necesitan y lo que quieren en la vida. Podemos observar limitaciones para la expresión de emociones, conflictos y preocupaciones relacionados con el ámbito académico. Los estudiantes deben tener la puerta abierta y no solo la puerta abierta para que puedan, sino que estimular la comunicación, favorecerla. Tienen falta de tiempo. Hay una disposición y creencia de que las emociones no corresponden a una formación superior, que suponen barreras importantes en el acto inclusivo. Esto es real. Los estudiantes muchas veces no tienen tiempo para expresar, para conversar, para poder contarles a sus compañeros, pero en un proceso verdaderamente inclusivo esto es esencial. Respecto de la información y la comunicación, quisiera pedirles que reflexionen. Por ejemplo, ¿cómo un estudiante sordo en la universidad va al psicólogo para afrontar los conflictos académicos o personales? ¿Debería asistir con intérprete? En Chile o en la región metropolitana más bien, existen 2 psicólogos que pueden usar el lenguaje de señas. Muchos de esos no son accesibles para estos estudiantes. Sabemos que en la época universitaria o de educación superior uno se enfrenta a unas actividades y a unos aprendizajes realmente positivos, valorados, entretenidos, pero también se enfrenta a una serie de problemas que es importante abordar. Por lo tanto, muchos de nuestros estudiantes asisten al psicólogo teniendo no discapacidad. Estos estudiantes tienen dificultades en este sentido. Se estaría vulnerando su derecho a asistir al psicólogo.
A continuación vamos a señalar los recursos disponibles que nos permiten apoyar y avanzar en el tema de la inclusión educativa en educación superior. En Chile tenemos una red de educación superior inclusiva, la RESI. Esta tiene representación a nivel de la mayoría de las regiones y en la región metropolitana también existe la RESI, región metropolitana. Esta es una organización incipiente. En cambio, en otros países existen organizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Por ejemplo, Association on Higher Education and Disability tiene distintas opciones, tienen investigaciones, las universidades tienen que adherirse a ella, las acreditaciones piden que ellas se acrediten y que se unan a este tipo de asociaciones, comparten los recursos, comparten los manuales, realizan investigaciones en conjunto. Los estudiantes con discapacidad se ofrecen oportunidades para ellos. Yo los invito a que revisen la página web de esta institución, que es realmente muy interesante. Tienen apoyos específicos y les va a resultar verdaderamente de mucho interés. Probablemente esta página ya la han revisado si es que ya han tenido las clases de diseño universal, el DUA. Les pediría que visiten cast.org, ¿verdad? Que es una página que tiene tremenda información, de verdad lo digo, tremenda información respecto de lo que es la inclusión en general y la inclusión en educación superior. Formatos de cursos, formatos de propuestas, cómo lograr realizar las estrategias de la mejor forma posible. Asimismo, desde la página del CAST o en forma independiente, pueden llegar a esta página, ¿verdad?, que es un centro para el aprendizaje del diseño universal. Ustedes van a observar en la página, están los manuales de cómo se aplican, están las explicaciones de lo que es, cómo se pueden transferir los aprendizajes, y hay una parte que es tremendamente interesante donde están todos los recursos que ellos utilizan. Hay sugerencias de páginas web de cómo bajar ciertos programas para apoyar en la más diversa índole. Yo les solicito efectivamente que lo puedan visitar y que puedan extraer de aquí varias ideas que le van a permitir apoyar a sus estudiantes en educación superior y generar mayores posibilidades para ellos. Otra página que quisiera motivarlos a utilizar es la página del INICO de la Universidad de Salamanca. El INICO es el Instituto Universitario de Integración a la Comunidad de la Universidad específicamente. Es uno de los pioneros en España, una de las personas que tienen mayor cantidad de investigaciones, trabajos, estrategias. Lo dirige Miguel Ángel Verdugo, que es una persona muy destacada en el medio de la inclusión educativa. Aquí van a encontrar publicaciones, herramientas, recursos, que son la mayoría de ellos gratuitos. Es una tremenda posibilidad. Hay posibilidades también de saber dónde y cómo me puedo formar en la Universidad de Salamanca para este tipo de propuestas, digamos, investigativas, de estrategia, de intervenciones profesionales. Los motivo, por tanto, a poder avanzar y visitar estas páginas. Por el tiempo no podemos hacerlo directamente desde aquí, pero estoy segura que va a representar un aporte para ustedes. De la misma universidad van a encontrar el servicio de información sobre discapacidad. También tienen una serie de fuentes documentales, aparecen todas las legislaciones, las presentaciones, las prestaciones y las ayudas que tienen, y una parte muy importante aparecen los cursos y los congresos que están continuamente desarrollando. Ellos tienen mucha información, los estudiantes en general se adscriben a estas páginas web, reciben información constantemente de ellas. Por lo tanto, también los invito a participar en esta página que está formada por el Gobierno de España, Servicios Sociales, ¿verdad?, y el INICO, entre otras.
Otra página muy interesante es la página de asesoramiento sobre discapacidad y universidad de ADU-USAL. De la misma forma que la anterior, pertenece a la Universidad de Salamanca. En esta página se destacan aportes para los propios estudiantes, folletos, manuales, oportunidades de becas que tienen, cursos y congresos, acciones de accesibilidad. También los invitaría a poder revisarla. A nivel nacional, ustedes ya la conocen, es la página del SENADI, del Servicio Nacional de la Discapacidad. También aquí van a poder encontrar áreas técnicas, las organizaciones sociales, están descritas todas las políticas y también tienen generación de materiales de apoyo, y es una página que puede ser de tremenda utilidad para las situaciones que nos toca trabajar en universidad y discapacidad. En la página de SENADI ustedes van a poder desplegar los concursos nacionales de proyectos que existen. Y existe una línea de proyectos que es tremendamente relevante, que son el Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión Educativa de Estudiantes en Situación de Discapacidad, en este caso es del año 2015, y aparecen en el área de técnica. Aparecen todos los formatos y los documentos adecuados para poder postular. Estas postulaciones se hacen esencialmente vía online, ¿verdad? Y corresponden a líneas de acción de educación inicial, básica, media, especial y superior. Aquí uno puede generar bases y proyectos para solicitar elementos personales y colectivos. Por ejemplo, si necesitamos un programa IOS para un estudiante con discapacidad visual, lo podemos pedir. Pero si necesitamos hacer una sala en la biblioteca para que todos estudiantes puedan ir a estudiar, que puedan ir incluso a conversar, a intercambiar información, etcétera, podemos también pedir un recurso que se denomina colectivo, que es de gran utilidad y que puede implicar, ustedes tienen la sala, poner el mobiliario, ellos ponen los recursos tecnológicos, los computadores, y es importante destacar, también pueden poner en este caso profesionales. Ya profesionales que vayan a hacer capacitación, asesoría u otra actividad que ustedes determinen como importante. La fecha de este tipo de proyecto no es tan clara, pero es claramente en el segundo semestre de cada año. En algunas oportunidades ha sido en agosto, pero yo los invitaría a poder postular estos proyectos. Como todo proyecto hay que hacerlo con tiempo para poder abordar todas las exigencias que tienen y que en definitiva nos van a permitir ser seleccionados y poder aportar en forma importante a nuestra institución de educación superior. A continuación vamos a ver el uso de tecnologías asistivas como recursos de apoyo a las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que destacar lo que la Convención explicita respecto de las obligaciones de los gobiernos. Dice, se debe fomentar el uso de nuevas tecnologías y otorgar información accesible y pertinente a las personas con discapacidad acerca de los beneficios técnicos de movilidad y tecnologías de apoyo que los estudiantes requieren. Esta disposición, que es clara, concisa, hace referencia a la necesidad que tienen los estudiantes de poder adquirir, practicar y aprender también sobre el uso de estos implementos. Es también un deber para nosotros como profesionales, para padres, ¿verdad? Poder saber, conocer, ¿verdad? Y conocer la derivación, la utilización, dónde se puede comprar, etcétera, este tipo de implementos. A continuación vamos a observar algunas imágenes de algunas de las posibilidades que existen al respecto.
El uso de braille es un apoyo conocidísimo, ¿verdad? Aquí tenemos una persona que está usando la regleta que le permite identificar los orificios donde poder ubicar las perforaciones. Hay una regleta también que tiene unas disposiciones de tecla bastante ergonómicas y abajo podemos observar los punzones, ¿verdad? Que son estructuras que permiten en forma mucho más cómoda y ergonómica hacer uso, ¿verdad?, de este aparato. En la parte superior tenemos la imagen de las letras del uso del braille. Son 6 esferas y en negrilla aparecen marcadas de acuerdo cuál es el énfasis y la posición, ¿verdad?, que tiene determinada letra. Es importante destacar al respecto que el uso del braille hoy en día no es utilizado por todos los estudiantes. La mayoría utiliza un sistema de JAWS, ¿ya? Y también es importante destacar que una página de tipo escrita en braille representa una ínfima parte de una página sin él. Por lo tanto, si queremos imprimir en braille o traducir al braille, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, un texto de una página, eso va a significar muchas páginas en braille. Por lo tanto, un simple libro puede llegar a pesar en términos de volumen mucho y utilizar mucho espacio. A continuación podemos observar dos máquinas de braille. En la figura superior está una máquina antigua, metalizada. Existe una persona, ¿verdad?, que está digitando en aquellas teclas que son las que van imprimiendo, ¿verdad?, el relieve en orificios, los relieves del braille. Y a la derecha podemos observar una máquina moderna, una Romeo 25, que en forma automática puede traspasar la información, que es tremendamente rápida. Las hojas aparecen igual que en una máquina o una impresora, una después de otra, y realmente es una verdadera ayuda. La dificultad que se tiene es que muchas de estas máquinas meten cierto ruido, algunas son grandes y otras no tanto, pero en muchos centros de recursos para estudiantes con discapacidad visual deben funcionar o funcionan en la biblioteca, por lo tanto no pueden adquirirlas. A continuación pueden observar apoyos a la movilidad, el clásico bastón con la esfera en la punta que evita los accidentes y mantiene una mejor fricción y roce en el desplazamiento. A la derecha están las líneas guías, ¿verdad?, que sirven a esta población, especialmente a las de baja visión, para poder desplazarse, y también tiene una serie de rugosidades o espacios que, si ustedes observan, son perpendiculares unos al otro, paralelas, ¿ya? Y esto sirve también para la guía del bastón. En esta imagen ustedes pueden observar el programa JAWS, que es un software, ¿verdad?, que permite hacer la lectura desde visual de la pantalla del computador a auditiva. Lo interesante, además de esta función de este programa, es que los estudiantes pueden realizarlo con cierta rapidez, ¿ya? Entonces pueden también programar el tipo de voz, etcétera. Ese es el de mayor uso, me atrevería a decir, en Chile. El valor es 1.200.000 aproximadamente. Y existe otro programa que es similar a este, que es de carácter gratuito, que es el NVDA, que también es un lector de pantalla. Sin embargo, hay discusión entre las personas en situación de discapacidad visual de cuál sería mejor. Indudablemente el NVDA es mucho mejor porque es gratuito, pero no todas las personas se acostumbran a utilizarlo y prefieren seguir utilizando el JAWS. Les planteo que además el JAWS lo pueden solicitar a través de los proyectos CENADI que mencioné anteriormente.
Otro programa interesante de destacar es el OpenBook, que es un software que a través de un escáner transforma la computadora en una máquina de lectura, al escanear un texto impreso. Este programa tiene un valor aproximado de $1.000.000. Generalmente en las bibliotecas universitarias existe uno que está a cargo de una persona de la biblioteca, quienes reciben los textos, los papers de los profesores y se lo envían a los estudiantes para que en el computador, a través del JAWS, puedan escuchar el texto. Estos recursos que ustedes pueden ver acá son de uso común. Probablemente ustedes ya han estado en contacto con ellos. Podemos observar en la parte superior dos teclados, uno que está en color amarillo fluorescente, que generalmente usan las personas que tienen una condición de baja visión, y a su derecha un teclado que está inscrito en braille cada una de las teclas. En la parte de más abajo pueden observar una lupa, un reloj que también tiene inscripción braille y una calculadora parlante. Este programa está en sus celulares y especialmente útil para las personas en baja visión. Ellos pueden cambiar los colores y los contrastes de los textos y además funcionan como una lupa. A continuación vamos a revisar los apoyos que se deben dar a estudiantes en situación de discapacidad visual. En el caso de los apoyos a la comunicación y el aprendizaje, ustedes pueden promover los voluntarios lectores. Estos pueden hacerlo de forma presencial o grabar previamente los textos. También ustedes pueden producir textos audibles. Pueden coordinar varios lectores que entreguen 2 horas diarias o cada uno se haga cargo de algún capítulo. Además, pueden existir los voluntarios descriptores y todo lo que se pueda verbalizar se puede aprender. Estos compañeros generalmente son de la misma clase y se sientan al lado del compañero con discapacidad visual y va relatando todas las acciones que el profesor haga, y son utilizados fundamentalmente en las actividades prácticas. Además, pueden utilizar los apoyos naturales. Estos compañeros son sus ojos. La realización de adaptaciones curriculares también es esencial. Existirían entonces las adecuaciones de acceso, como la gestión del espacio físico, los recursos tecnológicos y recursos humanos, y también las adecuaciones de elementos del currículo. En estas pueden encontrar adecuaciones a los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Es importante que ustedes sepan que en educación superior se realizan adecuaciones curriculares no significativas, o sea, que no están relacionadas con los objetivos y los contenidos. Ejemplos de adaptaciones serían cambios de formato, asignación de tiempo diferenciado, distintas metodologías en las clases y en las evaluaciones. Además, usted debe identificarse al iniciar la conversación para que la persona logre anticipar y saber a quién le habla, no elevar la voz en exceso. Preguntarle si desea ayuda. No siempre las personas desean o necesitan que se les ayude, y no dejarlo solo sin avisar. Además, utilice el comando verbal para guiar el desplazamiento. Indique arriba, abajo, derecha, 3 pasos adelante, por ejemplo. En caso que requiera ubicarse en un asiento, puede ponerlo frente a este para que utilice su bastón o poner su mano en el respaldo. Para apoyar el desplazamiento, ofrezca su brazo. No lo tome, ya que limitará sus movimientos. Debe caminar un paso adelante para guiar el movimiento de la persona. Es importante que al pasar por una puerta lleve su brazo hacia atrás. Esto le indicará a la persona que debe ubicarse inmediatamente atrás de usted.
Al subir las escaleras, tomado de su brazo, le facilitará que reconozca la magnitud y presencia de esta. Avísele el primer y el último escalón. Puede poner su mano en la barra de apoyo. Estas indicaciones, que son tan simples y tan sencillas, hacen la diferencia entre una persona que es guiada o lanzada o tirada, o de una persona que es respetada y que puede efectivamente desplazarse y orientarse sin dificultad. Al inicio del curso, cuando usted debe informar a los estudiantes de su programa educativo, se sugiere que le informe individualmente a él. Será de utilidad para que lo conozca y además le entregue la información que es relevante especialmente en su caso, las características del curso, las actividades realizadas y los sistemas de evaluación. De ser posible, asígnele un tutor en caso de que lo necesite. Recuerde preguntarle. Este tutor puede ser un ayudante o un encargado de la asignatura. También podría ser un tutor o un voluntario, lo que denominamos un apoyo natural. Y debe verificar que conozca los medios para ubicarlo. Finalmente, comunicar en forma verbal todos los cambios durante el semestre, cambios de sala, cambios de fechas, de evaluaciones, de bibliografía. Esto se puede realizar por múltiples medios, mediante el ayudante, en la página web de la asignatura o por correo. Establezca al inicio del programa cuál es la vía más correcta y más utilizada que el estudiante tiene. Debe cuidar también la distribución de la sala, evitando los obstáculos en áreas de desplazamiento, e informar al estudiante sobre los cambios en la distribución de esta. Es importante que usted libere las zonas del desplazamiento de mochilas, enchufes, puertas semiabiertas o cualquier obstáculo, ya que estos estudiantes tienen una tendencia a sufrir accidente por estos errores. Su ubicación en el aula debe ser próxima al profesor para permitir una adecuada percepción auditiva y procure que tenga un enchufe cerca, porque de esta forma puede tomar notas, puede ir escuchando otros textos, probablemente usted le pueda haber enviado su clase anticipadamente y él pueda escuchar y seguirla también por este otro medio. Infórmele y describa con anticipación las actividades, los materiales y los contenidos que se implementarán en clase. Esto al inicio puede ser un trabajo extra, pero sin lugar a dudas va a ser de mucha utilidad para su estudiante. Debe verbalizar lo que se escribe en la pizarra. Recuerde entregar material en forma digital a estos estudiantes. En baja visión se puede facilitar un tomador de apuntes. Permita en clase el uso de tecnologías, por ejemplo, el uso de la grabadora, del computador y de software especializados. Recuerde utilizar un lenguaje descriptivo en clase. Describir y explicar en detalle los recursos visuales que usted esté utilizando, por ejemplo, los esquemas que realiza, las imágenes y los videos. Esto puede resultar largo y tedioso para algunos docentes, pero es esencial para la comprensión de los estudiantes. En lo posible, entregue previamente una copia de las presentaciones. Para material impreso, en el caso de baja visión, debe utilizar letras sencillas. La Arial es una buena letra, de tipo normal, sin negrilla y en minúsculas, reduciendo en las mayúsculas a los títulos o inicios de escritura. También es recomendable que aquellos materiales que se van a digitalizar o a imprimir en formato braille estén en formato Word. Mantenga contacto con la biblioteca para digitalizar sus textos. Las fotocopias y libros que se proporcionen deben ser limpias y de buen contraste para facilitar el procedimiento de digitalización.
Esto es un problema bastante grande que tienen los estudiantes. Muchos textos que envían los profesores no tienen la suficiente nitidez para que sean leídos por el Open Book, programas que mencionamos anteriormente. Y si son de textos escritos, libros de la biblioteca, muchos estudiantes tienden a rayar los textos y esto impide que el Open Book lo lea de buena forma. En el caso de trabajos con implementos en la mesa, debe describir la ubicación de estos y organizarlos en cuadrantes. Usted puede decir a la derecha, cuadrante superior izquierdo, puede usted encontrar tal material. O bien el estudiante por tacto también puede distinguir a qué se refiere. Debe permitir que el alumno cuente con el apoyo de un ayudante en actividades como los laboratorios y las salidas a terreno. Esto permitirá apoyar los desplazamientos y las descripciones del lugar o situación. Además, recuerde permitir grabar las clases. El profesor puede manejar la grabadora para editar los comentarios que uno como docente realiza comúnmente. Respecto de las adecuaciones en evaluación, siempre que sea posible usted debe utilizar el formato de la evaluación que se aplica a todos los estudiantes. Se puede ser oral, escrito o grupal. Otra indicación importante es que usted aumente el tiempo de respuesta de la evaluación en un 50%. También usted podría aumentar el plazo de entrega. También debe permitir que el estudiante utilice los apoyos tecnológicos en el desarrollo de una prueba, notebook, software de lectura de pantalla, magnificador de caracteres u otros. Algunos docentes no permiten que los estudiantes utilicen estos recursos, ya que señalan que estarían en distintas condiciones que los demás, o bien que podrían copiar. Esto se ha probado que no es así y que, por el contrario, es de tremenda utilidad para los estudiantes, para que puedan rendir la evaluación en la misma sala que el resto y no tengan que estar siendo evaluados en el pasillo o en otro horario en la oficina del profesor. Además, debe tener en cuenta permitir la adecuación del formato de una prueba. Por ejemplo, el formato braille, digital, en relieve u otro. En este caso insistimos en lo que hemos dicho anteriormente. Las adecuaciones son esenciales para el estudiante. Usted debe ser flexible para adaptarse. Si el formato original de la evaluación es escrito, solo evaluar oralmente si es que no se ha podido obtener la evaluación en un formato adaptado. En general a los estudiantes en muchas ocasiones no les gusta ser evaluados oralmente. Lo entendemos, el apremio del tiempo, el nerviosismo son mucho más evidentes en este tipo de evaluación. Considere además los tiempos de descanso en evaluaciones extensas. La información gráfica o las imágenes pueden ir en relieve o ser descritas con exactitud. Recuerde que es interesante poner un compañero que esté cerca a él que sea un descriptor. Además, se deben adaptar al espacio físico, especialmente la luz para estudiantes con baja visión. En caso de examen oral, usted puede grabarlo y esto le facilitará su posterior corrección. ¿Qué mejor que poder escuchar de las propias voces de los estudiantes qué barreras han tenido y qué facilitadores también han tenido? Los invito a visitar esta página de YouTube. Ustedes encontrarán 2 y 3 experiencias específicamente de estudiantes universitarios de la Universidad de Chile. La primera estudiante es una estudiante de la Facultad de Derecho con discapacidad visual. La segunda estudiante es una estudiante sorda que necesita intérprete de señas y ella estudia artes. Ahora sería interesante que ustedes pudiesen responder a estas preguntas. ¿Qué apoyos necesitaron en su trayectoria universitaria
las estudiantes que aparecen en el video, ¿qué apoyos son esenciales en estos casos? ¿Se observa discriminación en estas situaciones? Todas estas preguntas nos permitirán aunar la información que hemos recibido y realizar una crítica reflexiva y oportuna en torno a la temática. Hemos terminado la presentación, les agradezco su atención y estoy atenta a sus comentarios. En el inicio de la página está mi correo. Sin ninguna dificultad ustedes me pueden escribir y puedo responder las consultas. Saludos cordiales para todos y todas, que sigan adelante muy bien con su curso.